litigioso, no contencioso, etc. Pero más allá de eso, para que pueda, una vez puesta la demanda, que haga. Sí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido un estándar mínimo para que podamos nosotros entender el debido proceso legal en cualquier tipo de procedimiento, ya sea de carácter administrativo o de carácter jurisdiccional. Y nos dice que forzosamente deben haber ciertas cositas para que en un momento dado nosotros tengamos entendido que se llevó bien este juicio. Oportunidad entonces de una demanda. El segundo, una citación, un llamamiento al juicio, entendido como emplazamiento. Hacerle saberle a tu contraria o a quien tenga interés respecto del derecho que tú estás solicitando para venir a que también buscas su derecho. Tercero, la contestación. Si ya lo llamamos, pues algo debe de hacer con ese llamamiento. En este caso, tenemos sus derechos a través de una contestación por la forma de poder expresar igual que. Cuarto, más que pruebas, la oportunidad de ofrecer pruebas. Y ya, en esa oportunidad de ofrecer pruebas se entiende precisamente la preparación y el desahogo, ¿no? Posteriormente, ya pasamos a eso, lo que viene siendo el derecho de trabajo. Fíjese que la valoración es un ejercicio de razonamiento judicial que se evite al momento de cumplir la sentencia. Alegatos, muy bien, que no se nos olvide. Al final, los alegatos son la parte más importante y menos preciada del proceso, pero realmente es donde nosotros vertimos las conclusiones jurídicas y judiciales respecto de, claro, dependiendo del sistema procesal. Si estamos hablando de un sistema procesal basado en la teoría de acción y de decepción, obviamente los alegatos van bien dirigidos sobre poder justificar los elementos de la acción y de esta forma, obviamente, las pretensiones correspondientes. Y si estamos del otro lado, las excepciones y los mecanismos o medios de defensa. Pero si estamos en un momento dado, bueno, pero si estamos en otro tipo de sistema procesal, en este caso entendido como un sistema de oralidad que se basa bajo la teoría del caso o causa del delito, los alegatos, pues van dirigidos en este caso a apertura y clausura, que son dos ejercicios distintos. Y si estamos en causa de pedir, en alegatos en un momento dado, las conclusiones también igual públicas, porque son extrapistas de la autoridad judicial. Y después de los alegatos, ahora sí la sentencia. Y como último, exactamente, un mecanismo de recurso efectivo con el cual te permite impugnar la resolución de la autoridad correspondiente. Muy bien, muy bien. Y por tanto, de la misma. ¿Sí? No les dejan ir un poco de dejar de bienes, todo el carro que le cayó. Bien. Y de la misma manera, desde la teoría del derecho, suelen distinguirse tres momentos sucesivos en la actividad probatoria que se despliegan en el proceso. Uno, la conformación de los elementos del juicio, la valoración de dichos elementos y lo que sería propiamente la decisión con la que se determina si están o no probados los hechos en materia de daño y sufrimiento. Bien. Y por lo tanto, en la realidad de hoy vamos a exponer diversos lineamientos desarrollados en la doctrina constitucional, constitucional y convencional relacionadas con la manera de cómo poder recabar pruebas relacionadas directamente con los derechos de los niños, niñas y adolescentes en dos sentidos. Los parámetros que se han determinado para la participación directa de un niño y adolescente
y diversos deberes probatorios que deben aplicar las personas juzgadas en mal. Dicha manera de recabar las pruebas incidirá directamente en la evaluación que se llegue a hacer a través de estas mismas, cuestión que se desarrolla precisamente en las líneas de los jueces. Y por su parte, para el tercer momento probatorio, es decir, obviamente de la decisión y de la decisión de la resolución, se abordarán las consideraciones aplicables a los estándares probatorios que se han hecho valer precisamente al momento de involucrar niños, niñas y adolescentes. Bien, por lo tanto, lineamientos para la participación directa de niños, niñas y adolescentes. El derecho precisamente a la participación de un niño adolescente, como lo vimos en la clase anterior, está reconocido sí o sí en el orden público mexicano, incluyendo diversos tratados internacionales publicados. Y es importante precisamente recordar que este derecho se refiere a la participación en todos los asuntos que les involucren y lo que se refiere precisamente a aspectos relacionados con el acceso a la justicia. Todo lo que vimos el viernes pasado. Y principalmente en lo que podría ser respecto a ese derecho en las políticas públicas que pudieran afectarse. Sin embargo, tenemos que abordar también una faceta del derecho relativa a la participación en procedimientos jurisdiccionales. ¿Se han de acordar cuando nosotros escribimos toda la doctrina constitucional en temas de niños y adolescentes, en todas esas gráficas que tenemos dentro de este círculo constitucional? Tenemos un apartado directo sobre participación democrática o acceso a la justicia a través del derecho superior de la niñez respecto de niños y niñas adolescentes. Y para la Corte Interamericana de Derechos Humanos resulta evidente que las condiciones en que participan niños y adolescentes en un proceso no son las mismas de los que hace una persona adulta. Sostener lo contrario implicaría entonces desconocer una realidad y omitir la adopción de medidas especiales para la protección de niños y adolescentes, causándoles un grave perjuicio. Y por lo tanto, toda la doctrina de justicia reforzada para la paz y la adolescencia no tendrá razón de ser. Dos de las formas en que se materializa la participación directa de niños y adolescentes dentro de un procedimiento judicial son al rendir una opinión o bien un testimonio. Recordemos que en la clase pasada vimos que habían distintos ejercicios judiciales con niños, niñas y adolescentes. Y por lo tanto es importante distinguir que una opinión y un testimonio son dos cosas completamente distintas al hablar procesalmente de niños y adolescentes. Y de hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho referencia a estas diferencias a través del amparo directo de revisión 3797 del 2014. Bien, en ese sentido, número de amparo, claro que sí, 3737 del 2014, amparo directo en revisión. En ese sentido, el protocolo de la sala de audiencias para personas en condición de vulnerabilidad, es un protocolo específico, señala que la testimonial se refiere a que un niño o niña adolescente narre de la manera más precisa lo vivido, observando lo que observó, lo que sintió, lo que escuchó, es decir, lo que pudo percibir a través de los sentidos, ¿verdad? Con la prueba testimonial, mediante la ayuda de un adulto especializado, se busca clarificar y ordenar detalles de los acontecimientos a partir de la vivencia subjetiva. Bien, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, el niño a través de su pensamiento abstracto va a poder narrar lo que vivió y lo que sintió. Claro, a través de su pensamiento abstracto no tiene muchas situaciones de cronología de los eventos. Por tanto, por eso debe ser a través de un especialista quien recoja todo lo que nos está compartiendo como testimonio para que él, a través de las técnicas correspondientes, pueda realizar una conclusión que le va a ser compartida a la autoridad judicial. La autoridad judicial, tendrá algunas técnicas para poder entender qué es lo que nos está compartiendo el niño. Sin embargo, es la ley específica del especialista correspondiente. También hago eso con eso. Por su lado,
La opinión no implica que un niño o niña adolescente vuelva a narrar lo vivido, sino que es su derecho de expresar lo que desee sobre un tema en particular y por lo tanto no impera ninguna exigencia o necesidad de que eviten detalles o evoquen recuerdos dolorosos. Por lo tanto, la opinión es un ejercicio judicial mediante la cual se invita o el niño quiere llegar a platicar al señor juez o autoridad sobre X y tema del cual considera que debe platicar al señor juez o que debe platicar. Comúnmente sí tiene que ver con la litis, pero en un momento dado es opinión. Yo estoy dando información que va a ser inclusiva justamente al momento. Esta decisión se vuelve muy relevante en atención a la obligación que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación para las personas juzgadoras como nosotros, de que las testimoniales infantiles sean recabadas a través de una persona especialista en las técnicas adecuadas para obtener la declaración de una víctima, niña, adolescente. Ello tiene el principal precisamente objetivo de evitar la revictimización. Así como que se utilizan las técnicas adecuadas para poder facilitar el trabajo del Ministerio Público, de la Fiscalía y de la persona juzgadora, aportando la información correspondiente necesaria, más no para valorarla o interpretarla. Por lo que hace a las opiniones que emiten niños y adolescentes sobre determinado procedimiento que podría impactar en sus derechos, tales como la guardia y custodia o los regímenes de convivencia. Ejemplo materializado. Testimonial de niño y adolescente, mediante la cual se le solicita precisamente sobre situaciones dentro de las cuales él ha vivido con papá o con mamá respecto de este cuidado, ¿no? Tu papá o mamá nos ha compartido ciertas cosas cuando te estaban cuidando. ¿Nos puedes compartir cómo eres el cuidador? Cuando te levantabas, mamá, ¿cómo te bañaba? ¿Cómo te daba de desayunar? Que ellos nos vayan a dar de manera libre en todas estas situaciones. Otra cosa es preguntarle, oye, tus papás tienen un conflicto respecto de tu guardia. Es decir, ¿quién te va a cuidar? ¿Con quién te gustaría estar? Es muy distinto precisamente obtener la información de ciertos detalles que nos van a impactar al momento de valorar la prueba y hacer el razonamiento público, y otros solamente nos van a encargar el apoyo para que a través de todo esto nosotros podamos introducir el sentir precisamente la necesidad del niño respecto al asunto del cual se está tratando. Y por lo tanto, muchas personas pueden aportar porque es decir, las personas especialistas adecuadas para que la infancia y la adolescencia cuenten con las condiciones necesarias para poderse expresar. Y esto permite conocer de manera más objetiva y apegada a la realidad, la voluntad y percepciones de la infancia en cuanto a las cuestiones ortográficas. Ahora bien, como otros derechos, el derecho a participar en los procedimientos jurisdiccionales que afecten la esfera jurídica de niños y adolescentes se ejerce de manera progresiva, sin que ello pueda depender precisamente de una edad determinada ni aplicarse de manera generalizada, sino que debe analizarse caso por caso. Es decir, a veces será más importante obtener la testimonial de un niño a razón de su edad o a razón de su participación democrática y su desarrollo, y otras veces será más importante obtener su opinión a razón de sus circunstancias particulares. Y por lo tanto, en atención al interés superior de la infancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado diversos lineamientos a lo largo de todos estos precedentes y de todo este diálogo jurisdiccional o jurisprudencial, en las cuales las personas juzgadoras debemos de tomar en cuenta en la etapa probatoria. Y estos serán precisamente de utilidad para que la participación directa de todo niño y adolescente, a través de su opinión o su testimonio, cumpla con esta doble finalidad. ¿Cuál es? La de reconocer los primeros como titulares del derecho. Y segundo, que las personas juzgadoras se alleguen de todo lo necesario y el material correspondiente para poder decidir lo que es mejor para esta infancia o adolescencia y posgrado. Dichos parámetros los desarrollaremos a continuación.
Muy bien. El primero que debemos de tomar en cuenta es autonomía progresiva. Muy bien. En primer lugar, debemos de garantizar la participación de todo niño, niña, adolescente, sin que su edad biológica sea un impedimento para recabar su opinión o testimonio. Como lo vimos en la clase pasada, no hay dificultad para entender la opinión o testimonio de un niño. Lo que hace falta son mecanismos institucionales para poder lograr recabar esa información. La participación no se puede establecer de manera predeterminada en relación con algo legal. Aun cuando esté prevista en la ley, pues no hay una relación directa y generalizada entre la propia madurez y la posibilidad de formarse un criterio propio con la edad biológica. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que toda la participación del niño y adolescente a través de su opinión debe realizarse en aquellos asuntos que comprendan temas dentro de los cuales pueden aportar alguna consideración, es decir, aquellas las ciertas determinaciones de su ámbito cotidiano, de cuestiones que perciben de manera independiente y consciente por sus propios sentidos, sin necesidad de adecuar a terceras personas que usen su propio tiempo. Es decir, no es necesario que nosotros, por proveer, llamemos a personas que se encuentren inmersas dentro de la relación familiar para poder conocer algo que directamente me afecta o conocer un niño adolescente. Y este derecho de expresión deberá de protegerse aún cuando un niño adolescente no estén preparados para poder manifestarse, ya sea por falta de madurez o bien por su inocencia y desconocimiento respecto a la información sobre ventajas o desventajas de la propia situación. Y de ahí que el especialista deba de crear la mejor forma de cómo llegarnos de esa información. Ante esta situación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha recordado que las personas adultas deben de informar al niño sobre los asuntos, opciones o posibles decisiones que puedan adoptarse y sus consecuencias, con el fin de que cuenten con toda la información necesaria para poder realizar un examen de su caso. Es decir, tanto las autoridades jurisdiccionales como papá y mamá, e incluso los abogados que están dando el acompañamiento a papá y mamá, deberían de tener ejercicios jurídicos o judiciales con niños adolescentes para hacerles saber qué es lo que va a acontecer el día en que va a ser llamado a un ejercicio judicial. Invitarlo al despacho, o incluso no ir al despacho, ir a su casa, en un ambiente donde ellos se encuentren cómodos para decirles que al día siguiente o dentro de una semana van a ir a conocer a la autoridad judicial, y ese es el momento en el cual él va a poder compartir todo lo que él necesite compartir a la autoridad judicial para poder ayudar. Y recordemos que los parámetros constitucionales a los abogados les impone ahora mayores reglas de acompañamiento a través del Código Nacional de Personas y familiares, incluso en son de una nueva conducta procesal. Entonces, es que dentro del juicio, la autoridad judicial, a través de estas dinámicas de diálogos con las partes, quede previsto o incluso notificado que el abogado y la abogada que está dando acompañamiento a papá, a mamá, o a la familia correspondiente, no cumple con los parámetros que la misma ley que impone a ese ministerio. Por lo tanto, darle vista a la fiscalía correspondiente para que inicie los procedimientos de investigación y apertura de carpetas de investigación respecto de su parte de responsabilidad profesional. Como comentario, si es posible, en mi último año yo como juez de verdad tengo suspendido a 4 células, a los 4 derechos humanos de acompañamientos que a razón de ellos, papá y mamá estaban realizando cosas contrarias a su, obviamente, a sus responsabilidades paternales. No podemos permitir que los abogados, a razón de una mala ética idiótica, permitan esos conflictos dentro de las relaciones familiares, que muy probablemente los adultos no sean los que vayan a decidir estas consecuencias del derecho de vida, son los niños y niñas adolescentes. Y por lo tanto, para ello, nos obligan
a velar por sus intereses. Y si los abogados no cumplen con ese parámetro, ahí está la lista. Bien. Ahora bien, preparación para la entrevista. También será de utilidad que las personas juzgadoras consideren la conveniencia de ordenar una evaluación psicológica del niño o niña adolescente a modo de preparación para la entrevista. El protocolo no se establece precisamente como una entrevista o una evaluación psicológica. Como buena práctica, nosotros se pueden establecer de convivencia familiar, porque nosotros realizamos solamente es un diagnóstico o diagnóstico. Es decir, es un ejercicio psicológico oficial de menor utilidad que una entrevista psicológica o una evaluación psicológica. Son distintos niveles de adaptación en donde se protege precisamente el derecho de mínima intervención a niños y adolescentes. Y por lo tanto, la intervención o la entrevista psicodiagnóstica, incluso muchas veces no está metido tampoco con niños que son para conocer las circunstancias particulares del niño. Pero si es con el niño, muchísimo mejor. Y a través de las cuales, posteriormente, cuando el auxilio de este estándar se va a llevar a cabo de manera correcta, la testimonial o lo primero judicial. Pues de ella se pueden desprender precisamente algunos aspectos importantes como su habilidad o disposición para hablar en una entrevista formal, un diagnóstico sobre su desarrollo cognitivo, emocional, social, entre otros aspectos que le van a ayudar al especialista para poder, en un momento dado, saber si está listo o no para poder recabar su testimonio o recabar su opinión. Además, la persona que realice la evaluación psicológica podría llegar a ser información sobre el contexto que puede incluir en la entrevista, entre los que pueden destacar alguna identidad, el género, el nivel de desarrollo cognitivo, habilidades comunicacionales, entre otras. Por ejemplo, el día de hoy, aparte de que estamos en el orgullo, unas pláticas sobre derechos políticos electorales, en este caso de infancia trans, en la cual se llevó a cabo en la Plataforma del Estado, es precisamente eso, para que los especialistas puedan identificar cómo es la forma de tener esta comunicación con esta infancia atrás, cómo le gusta que le digan. Tal vez a lo mejor que incluso a mí podemos preguntar cuál es la problemática de la relación paterno-maternofilial, con la cual no podemos llevar a cabo una muy buena relación familiar. Recordemos que los objetos en el derecho de familia comúnmente no tienen como base la cuestión jurídica como normativa, tienen como base las propias relaciones familiares. Además, el especialista tiene que transmitir precisamente la confianza y reiterar que se encuentran en completa libertad para poderse expresar sin temor o castigo alguno o reprimenda, y recordarles que pueden guardar su silencio si así lo desean, o también igual podemos buscar con un no sé. Así también igual explicarles y reconocer el valor de su propia participación, sin que lo que lleguen a decir puedan hacer sentir culpabilidad, ya que no hay respuestas correctas o incorrectas, y que lo que nos lleguen a decir incluso no deben de preocuparse respecto de sus papás, precisamente por eso, y por eso lo que lleguen a decir no se les llega a compartir, y es un derecho precisamente de los niños que lo que nos están compartiendo no tengan acceso a papá y mamá, a fin de no poder revictimizar o en un momento dado implementar algunos ejercicios de la relación paterno-filial que en un momento dado puedan ocasionar violencia familiar o incluso violencia local. Y que en un momento dado pueden formular cualquier pregunta que desee a la autoridad policial o a los especialistas. Claro, debe también igual existir voluntad de participación. En este caso, otra de las medidas que deben de tomarse previamente en la diligencia es la manera a la cual se debe garantizar que su participación sea completamente voluntaria e informada. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha recordado que la participación de todo niño y adolescente dentro de un procedimiento de carácter administrativo o constitucional es una opción
y no una obligación. Por ello, al momento de confirmar la participación voluntaria, se presenta de manera inmediata antes del desahogo de la prueba, cuando el niño y adolescente se encuentra separado de cualquier persona que quiera presionarles para que participen o se abstengan precisamente de hacerlo. Pero, señor juez, si tenemos algunos criterios por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cual pretende que en un momento donde se tenga guardia, custodia, visitas, convivencia y alimentos, se debe de escuchar sí o sí al niño, incluso los que tenemos oportunidad de, bajo la teoría de la radio, resolver apelaciones, comúnmente recomendamos procedimientos porque no se ha escuchado a un niño ni a un adolescente. Ahora, también tenemos un ángulo respecto de esas medidas que nos ha establecido la Suprema Corte. Y si no hay necesidad de escuchar o escuchar al niño bajo el derecho de mínima intervención, ya no se puede escuchar. Pero es que pueden ser activas esas escuchas 6 meses, 1 año, las valoraciones psicológicas 6 meses, 1 año, dependiendo de las circunstancias de las cuales también va a estar el niño. Y si en algún punto tenemos toda la información necesaria para poder nosotros emitir la determinación, para que nosotros ingresar al niño, para en un momento dado, la posibilidad de poder limitar sus derechos humanos. Por lo tanto, las personas juzgadoras podrán conocer esta intención de participación a través de las personas especialistas que han estado precisamente en contacto durante la preparación del niño y niña adolescente para la defensa en la cual participan. Lo reiteramos por lo que dijimos en la clase pasada. No es como que en un momento dado la autoridad judicial en su auto refiera y tal día y tal hora se presentará un niño para poder dar su testimonio o su opinión a la reclamación correspondiente y a ellos preparando cómo debe ser exactamente ese ejercicio judicial. No, está bien igual de la preparación y por lo tanto se invita a papá que traiga el niño 3 días, 1 semana antes para que practique con el psicólogo. Incluso la autoridad judicial no debería de establecer, ¿quién no debería de pedir? No, ¿quiénes ingresan en un momento dado el ejercicio judicial? Los abogados están dando el acompañamiento a mamá, se están ofreciendo al fin y al cabo el ejercicio ya servía de prueba para comenzar esos ejercicios necesarios del propio juicio. Recordemos que al final todos esos ejercicios judiciales se tienen que tomar como información que va a ser elaborada por la autoridad judicial. Y por lo tanto va a ser interesante dentro de su razonamiento político social para poder resolver el conflicto. Y por lo tanto las vías van a ser las mismas. Por lo tanto, los abogados son los que en un momento dado deben solicitar. No debería llegar a la autoridad judicial a hacer el relevo de lo que ustedes en un momento dado fueron deficientes al momento de identificar el asunto. La autoridad judicial únicamente, como lo vimos en la clase pasada, el derecho y la deficiencia de la solicitud respecto a los niños y adolescentes, podrá cumplir como modelo y podrá ayudar en el juicio de los niños. Pero al final, la carga de la prueba, ¿quién la tiene? ¿Quién la sigue teniendo los además de decir el dispositivo de manera confiable? Los abogados. Muy bien, muy bien. Por lo tanto, ustedes al momento de solicitar el control judicial de la prueba testimonial o de cualquier ejercicio judicial con un niño adolescente, además de seguir las reglas correspondientes de toda probanza, ustedes también deben completar precisamente cómo debe de ser preparada. La autoridad judicial podrá prepararla conforme lo que considere que debe ser preparada. Pero si algo no es correcto, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿Al juez? No, tiene que ir la prueba del abogado. Por lo tanto, él debe de haber solicitado cómo quería que la autoridad judicial preparara esa prueba. Y dentro de esa preparación debe de ir precisamente la invitación para que el niño vaya una vez, 2 veces antes de ese día de la prueba, del desahogo de la probanza, que se le hagan los ejercicios correspondientes para que esté chida penas el día de la probanza. Porque si va a ir hacia la buena de Dios a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, a las 4 de la tarde, después de sus clases, sin nada de comer, pues el niño no sabe. Pues ahora sí no nos va a poder dar nada de importancia para el propio juicio. Comunicación mediante personal especializado. Ahora bien, es importante recordar que, como señalamos precisamente en la clase anterior, los niños y niñas adolescentes tienen un lenguaje distinto a las personas
adultas. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que es necesario contar con el personal especializado que facilite la comunicación entre un niño o niña adolescente y las personas juzgadoras que programan su participación. Y muy probablemente no sea el juez, aunque esté preparado para poder comunicarse con el adolescente, y el secretario y el psicólogo. Aquí muy probablemente vamos a recurrir más del auxilio del trabajo social. Porque el trabajo social es el que va a tener las mayores herramientas de comunicación a razón de los grupos etarios. El trabajo social, o con su especialización, puede tener esa comunicación para poder recabar la información necesaria que nosotros necesitamos. Y lo anterior toma una relevancia particular en la primera infancia. Ya dijimos, de los 0 a los 6 años, primera infancia de 6 a 12 años, infancia de 12 a 17, adolescencia de 17 años, 11 meses, 29 años. ¿No? Muy bien. Y al respecto, la Suprema Corte de la Nación ha establecido que no puede negarse el derecho de participación de un niño o niña adolescente, solo puede encontrarse en la primera infancia. Por ello, las autoridades oficiales y auxiliares debemos buscar la mejor manera para poder interactuar con la infancia involucrada, para poder propiciar esa participación. Lo que puede lograrse precisamente con la intervención de una persona especialista en metodologías pedagógicas y didácticas que otorguen condiciones necesarias y adecuadas para que el niño y adolescente pueda expresarse. Al respecto, nuestros centros de convivencia familiar tienen áreas lúdicas y educativas, donde dependiendo de las áreas correspondientes, el niño puede tener sus ejercicios judiciales a través del trabajador social o con los especialistas de trabajos respectivos, para que a través de diferentes técnicas, y no necesariamente a través de entrevistas o profesionales abiertos, podamos obtener información. Y a partir de estas metodologías, los niños y niñas adolescentes desde muy corta edad pueden demostrar precisamente capacidad para poder comprender, elegir y tener preferencias, recordando siempre que resulta fundamental determinar su capacidad de comprender la situación y formar su juicio propio. Tiro por viaje de los abogados, al método de audiencia inicial, para meter popular las pruebas respectivas en la audiencia de contestación de demanda en un sistema de oralidad. Y señor juez, esperamos que se ha escuchado al niño y niña pedido durante el tal. Muy bien. ¿Cuántos años tiene? 3. Muy bien. Hágase cargo, abogado. Por eso, ya dice usted que se ha escuchado. Sí, ya entendí, es necesario dejar asegurar que esta autoridad oficial de este juzgado emite su determinación bajo la perspectiva de infancia y adolescencia y considerar que necesita escuchar a mí. Sin embargo, ha afectado, abogado. Los abogados lo saben. Es precisamente cómo, qué herramientas nos van a dar. Se compone solamente es un órgano auxiliar. ¿Quién debe de darnos de las herramientas necesarias? Los abogados. Comúnmente nosotros de convivencia familiar, por ley orgánica o por reglamentos superiores o internos, sus atribuciones no llegan a ser tan vastas como lo podría tener un perito de psicología, un perito de pedagogía, un perito especialista de adolescentes, un psiquiatra especializado en infancia y adolescencia, etc. ¿No? Ahora bien, previo al desahogo de la diligencia, se recomienda que la persona juzgadora se reúna con la persona especialista en temas de infancia que dará acompañamiento a este niño o niña adolescente durante la preparación, con el fin de que, pues que tanto el tribunal como las partes puedan aclarar los términos respecto de lo que se conversará con el niño y adolescente, lo que debe de ser en un lenguaje sencillo que pueda comprender y continuar la conversación. En experiencia, un abogado que siguió de manera correcta su protocolo y entendió esta parte, solicitó el control de una audiencia para invitar a los peritos correspondientes para tener conversación con el juez y las partes. Y la parte contraria, como su amparo.
respecto de que este ejercicio no está previsto en el Código de Procedimientos Civiles por lo menos para el Estado del Pueblo. Pues señor abogado, claro está que el federal de México pues, no tiene ninguna naranjas, ¿no? Y al contrario, se considera que no es un supraejercicio ni un ejercicio desproporcional al propio juicio que estábamos tratando de llevar en cuestión. Al contrario, en el beneficio del niño y adolescente. Por lo tanto, aunque usted de esa audiencia para que vivieran los especialistas y nos pusiéramos de acuerdo en qué sí y qué no podíamos nosotros introducir al momento de poder estar platicando con el niño y poder grabarle la entrevista, el testimonio correspondiente a través de la entrevista judicial. Y en ese sentido, la Suprema Corte de Apelación ha establecido como principio rector el determinar objetivos precisos para la entrevista que se realice con niños y adolescentes. Por lo tanto, el parámetro procesal que se ha establecido a través de un parámetro jurisprudencial que tiene la Suprema Corte de la Nación. Por lo tanto, si la autoridad judicial no cumple con este parámetro procesal de forma, cumple precisamente con la jurisprudencia. Y eso también puede implicar tener en cuenta que la persona especialista que realizará la evaluación tiene como objetivo proporcionar la información objetiva al propio juzgado, autoridad correspondiente. Pues ¿para qué? Pues para que pueda tomar la mejor decisión sobre los derechos de infancia y adolescencia involucrada en el caso. Bien. Ahora bien, durante la metodología de la intervención, por cuando hace esta metodología de intervención de niños y adolescentes y conforme a los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte de Derechos Humanos, se ha obtenido que aquella debe de ajustarse a determinados requisitos. En primer lugar, la entrevista debe de ser conducida por una persona psicólogo especialista que auxilie a obtener la declaración de opinión de niños y adolescentes. El equipo judicial que se encuentra presente, el juez no dirige el ejercicio, es el psicólogo. Por eso hubo los ejercicios previos para que el psicólogo sepa cómo conducir y cómo ir conduciendo respecto de la propia pretensión que tengan las partes y lo que la autoridad judicial quiere resolver respecto de este problema. La obligación de contar con un apoyo profesional se encuentra también representada por diversos documentos y organismos internacionales, tales como las directrices sobre la justicia de asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos, la observación general número 12 del comité, en este caso del Pablo de la Convención de Derechos de las Niñas y Adolescentes, las guías de Santiago sobre la protección de víctimas y testigos, el informe del derecho del niño y la niña a la familia de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Inclusive, en los casos de abuso sexual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido enfática en la obligación de algunas autoridades de otorgar el apoyo profesional necesario durante la obtención del apoyo, con el objetivo de que las víctimas de niños y adolescentes estén en posibilidades de proporcionar un testimonio que exige un proceso judicial, tanto en sede penal como en civil, para sustentar una condena por esos hechos. En estos casos recordemos también la importancia de los años de la justicia terapéutica y restaurativa. Si conforme a los ejercicios previos, el psicólogo advierte que no se puede, o especialista en el niño y los adolescentes, advierte que en este momento no se puede llevar a cabo el ejercicio judicial con el niño y adolescente, no es de que entonces se elimine del ejercicio judicial general del juicio, sino que el psicólogo nos debe proporcionar qué mecanismos son los necesarios para que el niño y adolescente se encuentre en actitud y posibilidades de poder llevar a cabo el ejercicio judicial que es necesario para poder resolver el conflicto. Entonces, por lo tanto, a través de la justicia terapéutica es trabajar las condiciones necesarias de este niño para que se encuentre centrado y las pegas en su desarrollo, su escuela biológico, social y holística. Y no solamente en un momento de decir, no quiero. No, es obtener la información correspondiente y la base de la gente por la cual dice, no quiero. Y una vez obtenida, trabajar esa para que no se pueda obtener esta comunicación.
se materializa principalmente cuando nosotros estamos en conflictos de necesitas convivencia. Comúnmente el niño dice, no quiero yo convivir con papá, no, bueno, está bien, respetamos tu decisión. Sin embargo, el psicólogo, en el momento en que llega a necesitas de convivencias controladas, bueno, pues en ese momento el psicólogo prefiere respeto de tu decisión, vienes a cumplir porque te lo indicó precisamente una autoridad policial. Sin embargo, ¿qué no quieres? Necesitamos obtener la fuente de por qué no quiere continuar con esas actividades. Muy bien. Y por lo tanto, la presencia de la persona especialista en infancia también se vuelve necesaria para que ella comprenda estrategias que sirvan ante el manejo de la atención y estrés de los niños, niñas y adolescentes, así como la detección y el manejo de mecanismos de defensa psicológicos. Muy bien. Entonces, no solamente el trabajo de la especialista es previo, sino también igual es durante, obviamente, el ejercicio judicial. En nuestras instalaciones, en las cámaras tenemos dibujos precisamente de cómo se van sintiendo los niños, diferentes emociones. Y por lo tanto, es común que durante la entrevista, por muy preparado que esté el niño, en algún punto puede evocar ciertos recuerdos que lo hacen, pues bajarse precisamente, una de los por disparar el estrés o bajar de sus ánimos de poder compartir. Pero quiere seguir presente, por lo tanto, eso nos ayuda a detectar emociones y por lo tanto, detectar emociones, nuestra práctica como niño presente es mucho más sencilla que en un plano precisamente sin detectar la emoción. Porque si detectamos la emoción, podemos hablar desde la tristeza y seguir recabando la información. Si detectamos el enojo, desde el enojo podemos recabar la información. ¿Bien? Son las 5 de la tarde, me dijeron que a las 5 de la tarde en punto tenemos que hacer una pausa a razón de que iban a ocupar pero algo que tenemos que hacer. Sin embargo, damos unos minutitos y continuamos entonces con el desarrollo de la entrevista.